Bueno, muy bien, y aquí estamos para presentar el último panel de esta edición de Negocios del Campo en su octava edición, en donde hemos tenido una súper agenda por delante durante toda esta jornada, pero nos faltó hablar de un sector clave, sin lugar a duda, no solamente en la economía, sino también en lo que representa para el arraigo del campo en la Argentina. Y vamos a hablar del reto de las economías regionales, por eso vamos a presentar a Ramiro Costa, que es economista jefe de la Bolsa de Cereales, forma parte también del Consejo Agroindustrial Argentino y tiene un trabajo súper interesante con respecto a esto. Ramiro, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, tal cual, las economías regionales tienen un... Perdón, ya puso primera. Ramiro ya puso primera, así directamente, pero antes, Ramiro, vamos a conocer un poquito más de vos. Mirá. Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cereales. Se desempeña como gerente de estudios económicos dentro de la entidad, liderando los equipos de economistas e ingenieros agrónomos. Ramiro es autor de numerosos trabajos de investigación, miembro del Consejo Agroindustrial Argentino y del Consejo Asesor del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales, entre otras colaboraciones. Muy bien, y también vamos a presentar a Diego Llaves, que es presidente de la Cámara Argentina de Maní, una de las economías regionales estrellas, sin lugar a duda, de la Argentina. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Leonora, ¿cómo te va? Un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre Diego. Diego Llaves, gerente general de Olega y presidente de la Cámara Argentina del Maní. Es ingeniero industrial graduado de la Universidad de Buenos Aires y posee un MBA de la Universidad SEMA. Diego forma parte de la empresa desde 1991, ocupando diferentes posiciones y acumulando una amplia experiencia en la industria del maní. Muy bien, y presentamos también a Alejandro Panuncio, él es presidente de Berries del Sol, Sociedad Anónima, pero además me parece súper interesante porque nos va a hablar del mundo de los arándanos, pero además es la primera empresa en exportar arándanos a China. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Un placer tenerte aquí. Vamos a conocer un poquito más sobre Alejandro Panuncio. Alejandro Panuncio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina. Además de desempeñar este cargo, dirige Berries del Sol, la primera empresa argentina en exportar arándanos a China. Alejandro es ingeniero agrónomo recibido en la UBA y profesor titular de la Cátedra de Riego y Drenaje de la Facultad de Agronomía. Bueno, muy bien, antes de sumergirnos en el mundo del maní, en el mundo de los arándanos, como ya pusiste primera, te vamos a dar el gusto, Ramiro, para romper el hielo y contar un poquito. Bueno, ustedes han hecho un gran trabajo desde el Consejo Agroindustrial Argentino con respecto al rol de las economías regionales en el sector, ¿no? Sí, efectivamente. El Consejo Agroindustrial Argentino está integrado por 31 cadenas de valor vinculadas con las economías regionales. Lo interesante de esto es que cuando hablamos de economías regionales son actividades que se desarrollan a lo largo de todo el territorio de Argentina, generando muchísimo empleo y actividad en cada una de las regiones en el cual tienen su actividad y no lo pueden hacer en otro lado. Eso es lo que es relevante. Y cuando vemos, por ejemplo, algunas de las principales, pero simplemente para nombrarlas y le pongamos con algunos números. Vemos, si quieres, desde azúcar, yerba, algodón, arroz. Hablamos de berry recién, también de maní, ¿verdad? Pero uva, distintas cebada, malta, etcétera. Y son 31 actividades. Sí, es una infinidad, sí. Cuando vemos que representan en todas las exportaciones agroindustriales argentinas, son el 20%. Es decir, que cerca de 10.000 millones de dólares las generan estas 31 cadenas de valor, que además ha venido creciendo en los últimos años, cuando vemos pasaron de 8.000, luego 9.000, ahora en 10.000. Lamentablemente este año con la sequía y otros problemas con la actividad, cayendo un 17% en el acumulado de enero-julio, pero con una posibilidad de incrementar su exportación si la actividad fuera, ya no te digo promocionada, si simplemente tuviera algunas reglas de juego más estables en el tiempo, que podemos hablar de eso, podrían incrementarse más de un 100%. Claro. Es decir, solo estas cadenas, no hablemos de soja, no hablemos de maíz, hablemos de las cadenas regionales. El 100%, o sea, podríamos pasar de los 10.000 millones a 20.000. A 20.000 millones. Y no solamente eso, estas cadenas lo que importa mucho, vos lo decías al inicio, es el arraigo, lo que genera en las distintas regiones del país. Hoy se estima que emplean 800.000 personas más o menos, 800.000 puestos de trabajo, que podrían incrementarse si se diera ese plan que promueve el Consejo Agroindustrial en un más del 50%, un poquito más del 50%. Es decir, que son 400.000, 500.000 empleos más que podría generarse en la economía, que claramente lo necesita, con los problemas que tenemos, que sabemos del mercado de trabajo. Total. Podríamos estar hablando entonces de 1,2, 1,3 millones de puestos de trabajo
que generan las economías regionales y que no sería casualmente en las grandes ciudades, sería Claro. a lo largo de todo el país, con lo cual con todo el impacto que eso conllevaría. Ahora, Diego, esto se ve en el mundo del maní, en el ecosistema del maní, porque lo podemos llamar de esa manera, ¿no? Sí, sí, es un ecosistema, es un clúster. La verdad que el maní es un buen ejemplo de todo lo que está contando acá Ramiro y de lo que han dicho en muchas de las otras presentaciones, ¿no? Las economías regionales generan ese arraigo, generan la generación de empleos de trabajo genuinos y que pueden seguir creciendo, valor agregado. Exportamos, hay muchas de las economías regionales, la del maní propiamente dicha, que está enfocada 100% a la exportación, más allá de que también se está empezando a consumir más internamente. ¿Qué porcentaje exportamos y qué porcentaje va al Y hoy consumo exportaremos interno? más o menos entre un 90 y un 92%, Wow. o sea, somos generadores encima de las divisas que el país necesita, pero muchas veces necesitamos reglas claras y políticas, como han explicado en muchas de las presentaciones, de largo plazo, como por ejemplo, en nuestro caso es una actividad, una de las pocas economías regionales que quedan con retenciones. Bueno, estamos Bueno, es esperando. interesante que marques esto porque, digo, ya se ha hecho el anuncio más de una vez de la quita de retenciones, ¿no? Al maní, bueno, a varias economías regionales, pero entre ellas el maní. Todavía eso no se dio formalmente. Bueno, lo anunció, hicimos las presentaciones, estuvimos con el ministro de Economía Massa, que iba a ser a partir del 1 de septiembre. Todavía no salió publicado en el boletín oficial, creemos que hay algunos temas administrativos que están resolviendo y estamos esperando esa medida, que esperemos que salga esta semana, porque realmente ha sido anunciada y prometida, y que es uno de esos impuestos distorsivos, como bien dijeron, que aparte hay pocos países en el mundo que los tienen y que no generan a la larga el desarrollo del sector. Claro. Hay otros ejemplos de muchas economías que han caído por la gran carga impositiva que hay. Pero Claro. bueno, las retenciones es algo que sí realmente hay que eliminar de cuajo en la economía. De cuajo, totalmente. En cuanto a arándanos, Alejandro, primero meternos un poquitito en el mundo de los arándanos, en cómo estamos a nivel consumo, exportación. Yo decía que ustedes fueron los primeros en exportar a China, tengo entendido que venís de ahí también, así Sí. que me interesaría que nos cuentes también un poquito esa experiencia. Bueno, el mercado chino es una gran oportunidad, es un volumen gigantesco que importan. Yo vengo de la Feria Internacional de Frutas que se desarrolló en Guangzhou. Es una feria que básicamente lo que trata es de atraer a productores de todo el mundo para que ingresen masivamente con sus productos en China. Así que bueno, fuimos bienvenidos. Yo iba representando a la Asociación de Países Exportadores de Frutas Frescas del Hemisferio Sur, que estaba formado por Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Zimbabue, Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Brasil. Así que ahí estaba toda una cadena de frutas, cítricos, manzanas, uva de mesa, arándanos, cerezas y bueno, hay una avidez muy grande por fruta. Nosotros básicamente, porque en el caso de Argentina tenemos un 15% de duty por no tener tratado de libre comercio, que antes era el 30%, eso nos genera una barrera importante, Claro. pero hay una gran avidez de recibir fruta argentina, para lo cual harían falta algunos cambios estructurales, por ejemplo, algunas modificaciones de la ley de semillas que permitan que podamos acceder a los últimos avances del mejoramiento. O sea, hoy el mejoramiento genético en arándanos apunta a frutas que tienen más de 20 milímetros o mucho de diámetro, son mucho más grandes que lo que nosotros producimos. Tienen que ser más firmes, tienen que tener más vida post cosecha. Entonces se empieza a generar una diferencia de producto, ahí hay una brecha que hay que acortar, eso Claro, se resuelve por claro, esa está vía. bien. Y después, bueno, lógicamente el doble tipo de cambio, la brecha cambiaria es un obstáculo. Una modernización de la legislación laboral para los trabajadores de temporada, no para los permanentes, para los de la temporada, con una norma parecida a lo que es la norma que tiene la UOCRA, digamos, o los convenios de corresponsabilidad gremial son esenciales para generar más mano de obra. Y como idea, Argentina tenía 4.600 hectáreas de arándano hace unos 12 años. Hoy tiene 2.200, cuando en realidad debería haber pasado de 4.000 a 15.000 o 20.000. O sea, no solamente no creció, sino que decreció. Pasamos Ca- aproximadamente a la mitad y casi tendría a la que haberse mitad. multiplicado por mucho. Y el mercado está para... ¿Y eso fue por todo esto que mencionabas antes? Digo, ¿por todas las condiciones que mencionaste antes? Y bueno, la falta de competitividad fue clave en esto, ¿no? No tener el tema de variedades y la competitividad que no tenemos por devolución tardía del IVA, falta de
los reintegros a la exportación no reflejan el porcentaje que uno paga de impuestos internos que deberían haber sido compensados. Claro. Entonces hay una serie de desventajas ahí que sería muy importante. Con 4 o 5 medidas daríamos vuelta a la situación rápidamente. La tendencia, por lo pronto. Claro. Ahora, vos decías con 4 o 5 medidas, estaba pensando en lo primero que vos dijiste, Ramiro, vos decías, no necesitamos medidas demasiado ostentosas, necesitamos bien que nos saquen el pie encima, Sí, ¿no? tal cual. Cuando hablamos con las cadenas de valor, las 31 que te mencionaba, uno mira y dice, bueno, a ver, soñemos con un estado ideal, digamos. ¿Qué estás viendo hacia adelante? Bueno, el mundo demanda, es lo que estábamos escuchando recién. El mundo demanda alimentos de Argentina. Lo que produce Argentina, el mundo es demandante de ello. Ahora, ¿qué necesitamos? Lo primero son reglas estables. Reglas estables en el tiempo que nos permitan invertir. Unificación cambiaria es fundamental porque uno no sabe ni cómo presupuestar hacia un cliente externo porque no sabe qué tipo de cambio se va a enfrentar y mucho menos cuáles van a ser los niveles de costos que va a enfrentar. Entonces es muy difícil armar una estructura de venta, armar una estructura de inversiones, armar una estructura de generación de nuevos clientes, de poder abastecerlos en tiempo y forma a lo largo de muchos años para generar esos lazos de confianza. Entonces, una macroeconomía estable, algo que eventualmente es algo como sencillo de base, digamos, es lo que nos está faltando, además de toda una serie de políticas que sí hemos trabajado del Consejo Agroindustrial, que son de desarrollo productivo interno. Por ejemplo, se hizo mención recién a la importancia de tener las variedades requeridas para poder tener mayor nivel de competitividad, esa ley de semillas o otro tipo de variables que afectan a la producción puertas adentro. Y después, otro tipo de políticas más vinculado con lo que es la inserción externa de Argentina, para lo cual requiere, por supuesto, un escenario comercial más claro en términos de derecho de exportación, en términos de reintegros, en términos de apertura comercial, negociación de protocolos sanitarios, protocolos fitosanitarios, protocolos incluso arancelarios y toda la agenda ambiental que sabemos que el mundo lo pone al tope de las necesidades y que Argentina podría estar en esas mesas negociando, acordando y aprovechando esas ventajas que se le pueden generar. Bueno, mira, toda esa agenda ambiental de la que vos estás mencionando, me parece interesante que la hablemos con vos, Diego, porque el maní tiene una mirada importante con respecto a lo que llamamos la economía circular, la sustentabilidad, la sostenibilidad, algo de lo cual ya el mundo está trabajando y Argentina no se puede quedar atrás. Totalmente. Igual, antes de hablarte de eso, déjame mencionar primero que adhiero completamente a lo que dice Ramiro y también tomando ejemplo de lo que hablaba del caso de los arándanos, pero lo resiliente que somos los argentinos, que seguimos apostando, seguimos invirtiendo. El caso del maní, que es emblemático, porque Argentina es el líder mundial del maní. No somos los mayores productores, pero sí somos los mayores exportadores. Eso es importante, porque quizá mucha gente no lo sabe. Somos los principales exportadores del mundo, aún con todas las trabas que tenemos. Exacto, y nuestro producto es súper requerido. Y seguimos apostando, seguimos invirtiendo. Pero el potencial que tiene la Argentina, no solo en nuestro producto, sino en muchos otros, es enorme. Entonces, con reglas claras y con políticas a largo plazo, todo puede llegar, todo va a cambiar. No nos para nadie. No, porque el sector agroindustrial argentino es muy fuerte. Es ahí donde hay que hacer el foco. Claro. Los gobiernos tienen que hacer el foco básicamente en este sector que es súper dinámico. Y yendo a lo que me preguntaste, eso es muy importante. El caso del maní, y hoy que se está hablando, y es en la agenda diaria el tema de la sustentabilidad, nosotros somos una economía sustentable, obviamente trabajamos con buenas prácticas agrícolas. Es una economía circular porque el maní se aprovecha absolutamente todo. Todos los outputs de nuestra producción van a otra producción. Uno de los casos... Danos algún ejemplo. Bueno, por ejemplo, la cáscara del maní. La cáscara, la externa a la que uno está acostumbrado a comer con la cerveza, se usa para generación de energía eléctrica o energía térmica. Entonces, la huella de carbono es... tomando en cuenta todo eso, es casi neutra. Y no es menor porque es el tema de la agenda que viene en la Unión Europea, los pactos de ir a emisiones cero o ir reduciendo las emisiones. Bueno, es algo en lo que nosotros también trabajamos. Y en eso también necesitamos mucho apoyo del Estado. Como bien mencionaba, necesitamos que parte de todas esas inversiones que hacemos, certificaciones que tenemos que hacer, como mencionaba Alejandro, vuelvan con reintegros, por ejemplo, como había en otras épocas. Claro. ¿Ustedes en el sector arándanos también están mirando esa agenda de sustentabilidad o sostenibilidad, Alejandro? Bueno, por ejemplo, nosotros hablando en ese aspecto, tenemos una gran virtud que es en las dos cuencas en las que producimos, sea en Entre Ríos o sea en Tucumán, cuando uno, por ejemplo, saca la huella del agua, nosotros ahí en la huella del agua tenemos ahí un factor de cuenca que se llama, que es cuánto afectas la cuenca por el uso que haces.
Nosotros estamos entre los países, por ejemplo, tu consumo de agua para calcular la ISO 14046, nosotros la tenemos certificada de huella del agua, multiplicamos el valor de nuestro consumo por 0,32, porque afectamos muy poco la cuenca, mientras según... ¿Cuánta agua usás para producir? ¿Cuánta agua producimos? Quiero simplificarlo, a ver. Simple es, Sí. ¿cuántos litros necesitas para producir una unidad de un bien o servicio? Esa es la huella hídrica. Perfecto. Bueno, Argentina tiene una de las mejores huellas hídricas que podés lograr en arándanos, porque hay cuencas que producen, que afectan tanto a la cuenca por la escasez que hay, que su valor de consumo primariamente es mayor, pero luego se multiplica por 10 o por 15, con lo cual nadie puede exhibir la huella que tenemos. En Alemania, por ejemplo, valoran mucho nuestra huella hídrica por el cuidado que hacemos del ambiente en cuanto al uso del agua. Claro. ¿Acá eso se paga? No. Digo, porque también ese es un tema, ¿no? No, lo que pasa es que un producto no es nada más que la fruta que tenés adentro, son los intangibles. Y los intangibles son las normas. Por eso nosotros todos tenemos certificados Global Gap, tenemos GRASP, tenemos Primus en los empaques, tenemos BRC, hay toda una serie de normas, pero para todas esas normas, aparte hace falta la digitalización. Ayer el presidente Biden anunció $700 millones para mejorar la conectividad en algunas áreas. Por el Pacto Verde, España va a tener el 75% de todas las áreas rurales con 5G en 2025. Y nosotros estamos en algunos lugares sin señal. Entonces, toda la trazabilidad que requiere el cliente que quiere escanear tu QR en el supermercado y ver quién sos y qué estás haciendo, requiere esa conectividad para poder llegar de la granja al plato, que esa es la otra norma. Entonces, bueno, ahí hace falta algunas cuestiones estructurales que necesita el país, porque hay una parte es tranqueras adentro y otra parte ya te excede y es tranqueras afuera, y es lo que tiene que hacer, digamos, el Estado, favorecer que todo eso se desarrolle, no desarrollarlo, que se desarrolle para que el Pero darle el marco para que pueda desarrollarse. Darle el marco para que el productor pueda agregarle valor a su producto, que no es la fruta, la percepción es de muchas otras cosas más. Claro, también. Es también ese arraigo del cual hablaba Ramiro. Te veías sintiendo... No, sí, coincido totalmente, porque me parece que son... esto es muy importante y como decía él, de la granja a la mesa. Para eso necesitamos que el gobierno también trabajen en todo lo que es el apoyo y el desarrollo de todas esas cosas. La digitalización es muy importante, las nuevas tecnologías. El día de mañana el consumidor va a exigir que se escanee y que le muestres una foto del campo donde se produce ese producto que está consumiendo. La verdad que en el caso nuestro también, que es un producto de origen vegetal, sano, que tiene un montón de características, hace un rato también lo decía de Argensan, que son productos, los frutos secos. El maní no es un fruto seco, es una leguminosa. Es un primo hermano, ¿no? Pero es un primo hermano y está considerado como fruto seco, pero tiene un montón de ventajas. Entonces también todos estos productos que son muy saludables y que se están consumiendo mucho en el mundo, bueno, son los que también tenemos que empezar como Estado también a generar las condiciones para que esto se pueda desarrollar, ¿no? Ahora, tenemos tantas urgencias en la Argentina que a veces, parece como futurista todo esto de lo que estamos hablando, pero lo conversábamos también con Diego antes de sentarnos acá en el panel, y decíamos, bueno, y más allá de las urgencias que hay que solucionar hoy en la Argentina, no hay que quedarse atrás con todo esto, porque si no, después no tenés inserción al mundo, ¿no? Y esa es una de las grandes cuestiones que tenemos hoy. Ramiro, hoy estamos ante un año electoral, eso me parece que es clave, y sobre todo porque es interesante empezar a poner sobre la mesa cuáles son las necesidades que hoy tienen las economías regionales. ¿Cuáles dirías? Enunciame las dos principales, según tu entender, y lo mismo le voy a pedir a ustedes, necesidades que tienen las economías regionales hoy, digo el gobierno, día 1, nuevo gobierno, ¿no? Día 1. Para no repetir las que ya mencionábamos, unificación cambiaria, acceso a mercado, negociaciones internacionales, que son las que ya hemos dicho hasta ahora. Una que surge de lo que se acaba de decir. Las cadenas de valor son innovadoras per se. Estamos viendo las cosas que compra un consumidor, ya no compra una fruta, sino compra un montón de cosas agregadas. Para eso se necesita tecnología. Si hoy estamos hablando que no podemos importar, es muy difícil poder incorporar tecnología. Necesitamos conectividad, por ejemplo, para hacer agricultura de precisión y ser ambientalmente todavía más sustentable de lo que somos, que es otra de las grandes necesidades que tenemos para insertarnos mejor en el mundo. Sin embargo, si no tenemos posibilidades, siendo que somos el gran exportador y generador de divisas, de tener eso a cambio, que es muchísimo menos que lo que genera, ¿verdad?
para poder invertir y seguir sosteniendo esta actividad. Y yo creo que es una de las grandes expectativas que tiene el sector frente al cambio que eventualmente se puede venir post-elecciones. Bueno, a Ramiro le tocó hablar de las economías regionales en general. Te doy la venia a vos, Diego, y a vos también, Alejandro, para que pidan las dos medidas más urgentes que necesitan específicamente para el maní o para los arándanos. Yo no te voy a mencionar de nuevo lo de las retenciones. Perfecto. Eso porque ya está mencioné. sobre la mesa. Esa ya está. Ya está sobre la mesa, sí, Pero coincido en que tiene que haber regla de juego clara. Por ejemplo, el tema que menciona Ramiro, por ejemplo, la importación. Hoy prácticamente nosotros no somos un sector que importa, así como había dicho David en la presentación de FADA, exportamos mucho más de lo que importamos, Sí. o sea, el balance es altamente positivo, pero necesitamos a veces máquinas, estamos haciendo inversiones, no podemos importar. Otro tema súper importante, no podemos pagar los fletes, o sea, no te dejan pagar fletes, o sea que hoy nuestra economía particularmente, que es una economía que exporta bajo la sigla que se llama costo y flete, o sea, nosotros contratamos los fletes o hasta inclusive vamos más allá porque hay muchos clientes nuestros que son chicos, entonces le hacemos la logística interna también, no podemos acceder a las divisas para poder pagar eso. Entonces, estamos trabados, nos están obligando a pasar los contratos a FOB, o sea, a que el flete lo tome el comprador, pero hay muchas empresas que no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Se están cayendo contratos. O sea, lo que digo es que tenemos tanto para poder hacer y crecer, pero si las reglas no son claras y cada vez hay más trabas, bueno, vamos a generar situaciones muy complicadas a largo plazo y vamos a terminar solo trabajando para recaudar, pero nos vamos a quedar sin... Claro. Sin exportaciones para poder recaudar. Tal cual. Alejandro, para cerrar. Bueno, yo pienso que hay dos cosas que nos ayudarían mucho. La primera es poder contar con la genética más moderna, o sea, hay que darle un dinamismo a la parte de la ley de semillas para tener lo que hoy quiere consumir el mundo, que son frutas más modernas. Y para poder, si tuviéramos esas variedades, ¿qué necesitaríamos? Que se actualizara la normativa laboral para los trabajadores de temporada. Esas serían las dos cuestiones para no repetir lo que ya se ha dicho. Muy bien. Bueno, les agradezco enormemente a los tres. Me quedaría media hora. Ve que ahí dice tiempo. Yo me viene diciendo tiempo. Ver las cosas así en televisión. Les agradezco enormemente. Gracias, Ramiro. Gracias, Diego. Muchas gracias Alejandro. Un placer haberlos tenido a los tres. Y un placer habernos acompañado durante todas estas jornadas. Fueron muchos los que estuvieron allí del otro lado. Así que les agradecemos enormemente en esta 8ª edición de Negocios del Campo. Nos volvemos a reencontrar, por supuesto, en la 9ª, porque siempre va a haber una más. Gracias por estar ahí.